Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa. Eso fue lo que mi hijo gritó, mirándome directo a los ojos. Me quedé quieta, apenas sonreí. Doblé mi ropa con calma, guardé mis fotos antiguas y cerré la maleta. Una hora después, una limusina se detuvo en la puerta. Cuando él abrió y vio quién había venido a buscarme, la sonrisa de su rostro simplemente desapareció. ¿Conoces ese momento en que el suelo desaparece bajo tus pies? Cuando miras a alguien que cargaste en brazos, amamantaste, enseñaste a caminar y ya no reconoces quién está frente a ti. Eso fue exactamente lo que sentí cuando mi hijo Diego me expulsó de su casa. No, déjame reformular, de mi casa, porque esa propiedad fue comprada con el dinero que junté cosiendo vestidos de novia durante 32 años. Cada puntada de esos encajes llevaba mi sudor. Cada bordado pagó un ladrillo de esa construcción, pero ese domingo de marzo, a las 3 de la tarde, nada de eso importaba ya. Yo estaba en la cocina lavando los platos del almuerzo, como siempre hacía, porque la suegra entiende mejor de estas cosas. Según Valentina, mi nuera, el vestido floreado que usaba estaba mojado en la parte delantera. Mis manos, ásperas de tanto trabajo, temblaban sosteniendo la esponja. Diego entró en la cocina con esa cara cerrada que yo conocía bien, esa expresión que hacía cuando niño y había recibido un regaño de su padre. Solo que mi Fernando ya se fue hace 13 años, y el hombre de 42 años parado frente a mí ya no era ese niño asustado. «Mamá, tenemos que hablar». Sequé las manos en el paño de cocina bordado, regalo de mi comadre Amparo. Me volteé hacia él con una sonrisa cansada. «Dime, hijo, ¿pasó algo?» Valentina apareció en la puerta. Uñas hechas, cabello alisado, ese labial rojo que siempre usaba. Cruzó los brazos y se quedó allí observando como una audiencia esperando que empezara el show. «Hemos tomado una decisión». Diego comenzó sin mirarme a los ojos. «La casa está demasiado pequeña. Lucas y Sofía necesitan más espacio. Y bueno, tú ya tienes edad, ¿no? Tal vez sería mejor buscar un lugar más adecuado». Mi corazón se disparó. Sabía lo que venía a continuación. «Un lugar adecuado», repetí despacio. «Una residencia para ancianos. Mamá, hay unas muy buenas aquí en la zona. Tendrás compañía, actividades, enfermeras. Asilo». La palabra salió de mi boca como un disparo. «¿Quieres mandarme a un asilo?» El silencio que siguió fue denso como plomo. Valentina revisaba el celular, fingiendo estar ocupada. Diego finalmente me miró y había algo en sus ojos que nunca había visto antes: frialdad. «No es un asilo, mamá, es una residencia asistida. La diferencia es que quieres tirarme». Mi voz no tembló. No iba a darles ese gusto. Fue entonces cuando él explotó. «Entonces vete, vete. Si no quieres ir al asilo, haz tu maleta y sal de mi casa». El grito resonó por la cocina, rebotó en las paredes que yo pinté, atravesó el pasillo donde colgué los cuadros, subió por las escaleras que limpié todos los santos días durante 3 años. Valentina sonrió, una sonrisa pequeña, discreta, que intentó esconder detrás de la mano, pero yo la vi. Y fue en ese exacto momento que algo dentro de mí se rompió. No fue mi corazón, ese ya estaba en pedazos, fue algo más profundo. Fue la última cuerda que me ataba a la ilusión de que todavía tenía una familia. Respiré hondo, miré a mi hijo, ese hombre que ya no reconocía, e hice algo que él nunca esperaba. Sonreí. «Está bien, Diego, voy a hacer mi maleta». La expresión de él cambió. Confusión, tal vez hasta un poco de miedo. Esperaba lágrimas, súplicas, un escándalo, no esa calma aterradora. Subí las escaleras por última vez. Entré al cuartito del fondo donde dormía. Sí, el cuarto más pequeño de la casa, el que más parecía un depósito. Tomé mi maleta vieja de cuero, la misma que usé cuando me mudé allí hace 3 años.
Doblé mi ropa con cuidado, cada blusa, cada falda, cada pañuelo que yo misma había cosido. Tomé la cajita de caoba con las fotos antiguas, Fernando y yo el día de la boda, Diego bebé en mis brazos, mi madre en el patio de la casa donde crecí. No lloré ni una lágrima. Una hora después bajé con mi maleta. Diego estaba en la sala, sentado en el sofá que yo compré. Valentina a su lado, esa expresión victoriosa estampada en el rostro. Fue cuando tocaron el timbre. Diego se levantó irritado y abrió la puerta. Y su rostro, nunca olvidaré esa expresión. Una limusina negra reluciente estaba estacionada frente a la casa. El chofer de traje sostenía la puerta trasera abierta y de dentro del coche salió un hombre de 70 y tantos años, traje azul marino impecable, cabello canoso peinado hacia atrás. Enrique Monterrey, el socio de mi difunto marido, dueño de Monterrey Desarrollos Inmobiliarios, el hombre más rico del barrio, y estaba allí por mí. Diego se quedó paralizado en la puerta, la boca entreabierta. Valentina se levantó del sofá pálida. Enrique entró sin pedir permiso, pasó directo junto a Diego como si fuera invisible y vino hasta mí. «Mercedes», dijo con esa sonrisa gentil que conocía desde los 25 años. «¿Estás lista?» Tomé mi maleta, miré a Diego una última vez. «Gracias por todo, hijo. Ahora tienes la casa toda para ustedes». Y salí. La sonrisa de Diego había desaparecido completamente. Mientras la limusina se alejaba, vi por la ventana trasera. Mi hijo todavía estaba parado en la puerta, inmóvil, viendo a su madre partir a lo grande. Y por primera vez en 3 años me sentí libre. Si quieres saber lo que pasó después, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene a continuación te dejará con la boca abierta. El interior de esa limusina olía a cuero legítimo y perfume caro. Enrique se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras el chofer avanzaba por la avenida principal. Yo todavía sostenía firme el asa de mi maleta vieja, como si fuera lo único real en ese momento. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla extraña de alivio e incredulidad. «¿Estás bien?», Enrique preguntó con voz baja y cuidadosa. Quería decir que sí. Quería fingir que todo estaba bajo control, pero cuando abrí la boca, lo que salió fue apenas un suspiro largo y cansado. «No sé qué estoy sintiendo, Enrique. Creo que todavía no caigo en cuenta». Él asintió con la cabeza, comprensivo. No intentó consolarme con frases vacías. Solo se quedó allí en silencio, mientras Madrid desfilaba por la ventana. Edificios, vallas publicitarias, gente corriendo en la acera. El mundo seguía girando, indiferente al hecho de que mi vida acababa de desmoronarse. Cuando llegamos a su edificio, un rascacielos de vidrio espejado en el barrio Salamanca, necesité sostenerme del brazo de Enrique para salir del coche. Mis piernas estaban débiles. El portero nos saludó con reverencia. «Buenas tardes, señor Monterrey». Ni siquiera me miró 2 veces. Probablemente pensó que yo era alguna pariente lejana. El elevador era todo espejado. Vi mi reflejo multiplicado infinitamente. Una mujer de 68 años, vestido simple, mojado de agua de fregadero, cabello canoso recogido en un moño bajo, ojos rojos de contener el llanto. «Eres hermosa, Mercedes», Enrique dijo como si leyera mis pensamientos. «Siempre lo has sido». Quise reír, quise decir que se estaba quedando ciego con la edad, pero algo en la sinceridad de esos ojos castaños me lo impidió. El apartamento de él estaba en el piso 23, ático dúplex con vista a toda la ciudad. Cuando abrió la puerta, simplemente me detuve. Piso de mármol, sala amplia con doble altura, ventanales de piso a techo mostrando Madrid iluminada por el sol de la tarde, muebles modernos, pero con buen gusto, nada de esas cosas exageradas que suele tener la gente recién rica.
La habitación de huéspedes está en el piso de arriba, Enrique explicó tomando mi maleta. Tiene baño privado, vestidor, terraza. Quédate todo el tiempo que necesites. Esta es tu casa ahora. Tu casa ahora. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras subía la escalera de madera barnizada. El cuarto era más grande que toda el área de servicio donde dormía en casa de Diego. La cama king size tenía sábanas blancas impecables. Cortinas de lino filtraban la luz dorada de la tarde y ese olor a lugar nuevo, a reinicio. Me senté en el borde de la cama y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de tristeza, eran de agotamiento, de alivio, de rabia contenida durante tanto tiempo que ahora brotaba como agua de una presa rota. ¿Cuánto tiempo estuve allí llorando? No lo sé, pero cuando paré ya había oscurecido. La ciudad allá afuera era un mar de luces parpadeantes. Mi celular comenzó a vibrar. Una llamada. Diego. Dejé que sonara hasta que cayó en el buzón de voz. Otra llamada. Diego, otra vez. Rechacé. Las notificaciones comenzaron a aparecer en cascada. 47 llamadas perdidas. 23 mensajes en WhatsApp. Abrí los mensajes con el corazón disparado. Diego, 1847. Mamá, ¿dónde estás? Diego, 1853. Mamá, responde. Diego, 1901. ¿Quién era ese hombre? Diego, 1934. Necesitas volver para que hablemos bien. Diego, 2015. Mamá, estoy preocupado. Casi me reí. Preocupado. Estaba preocupado ahora. Después de expulsarme de casa frente a su mujer, después de gritarme en mi propia cocina, apagué el celular. Hubo un toque suave en la puerta. Mercedes, preparé un té. ¿Puedo entrar? Enrique entró cargando una bandeja de plata con tetera, tazas y galletas. Se sentó en la butaca junto a la ventana y sirvió el té en silencio. Manzanilla con melisa, mi favorito. ¿Cómo lo sabía? Fernando me lo contó, dijo, leyendo nuevamente mi mente. Dijo que tomabas este té todas las noches antes de dormir. Mi pecho se apretó al escuchar el nombre de mi marido, Fernando Monterrey Salazar, el amor de mi vida, perdido hace 13 años por un infarto fulminante. ¿Por qué viniste a buscarme hoy, Enrique? Pregunté finalmente. ¿Cómo lo supiste? Tomó un sorbo de su propio té, pensativo. No lo sabía. Fue coincidencia. Pasé frente a la casa más temprano, vi a tu nieto jugando en el jardín y pensé en tocar el timbre para saber cómo estabas, pero algo me dijo que volviera más tarde. Hizo una pausa. Cuando te vi saliendo con esa maleta, el rostro de tu hijo, lo entendí todo. Me expulsó. Las palabras salieron secas, cortantes. Mi propio hijo, después de todo lo que hice por él. Enrique dejó la taza a un lado y se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas. Mercedes, necesito hacerte una propuesta, pero antes de eso, necesito contarte algo que guardé por muchos años. Mi corazón se aceleró. Había algo en la intensidad de esa mirada que me asustaba y calmaba al mismo tiempo. Siempre te amé. El silencio que siguió era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Desde el día en que Fernando te presentó como su novia, allá en los años 90, tenías 23 años, usabas un vestido amarillo con flores pequeñas y reías de una manera que iluminaba toda la sala. Sonrió nostálgico. Supe en ese momento que había perdido la oportunidad de mi vida. No sabía qué decir. Mi mente estaba en blanco, pero Fernando era mi mejor amigo y tú lo amabas. Entonces guardé ese sentimiento, lo transformé en amistad, en respeto. Me casé con Laura, tuve mis hijos, construí mi vida, pero Mercedes hizo una pausa, la voz embargada. Tú siempre fuiste la única que realmente habitó mi corazón. Las lágrimas corrían por mi rostro otra vez. No sé por qué lloraba. Confusión tal vez o gratitud, porque alguien finalmente me viera como algo más que solo una madre descartable. Laura murió hace 5 años, cáncer. Y aunque respetando mi luto,
aunque esperando el momento correcto, nunca tuve valor de buscarte. Se levantó, se acercó, se arrodilló frente a mí, un hombre de 73 años, billonario de rodillas ante mí. Pero hoy, cuando te vi saliendo de esa casa con la dignidad de una reina, supe que no voy a perderte otra vez. Enrique, no necesitas responder nada ahora, interrumpió gentilmente. Solo necesito que sepas que no estás sola, nunca más lo estarás. Se levantó, depositó un beso leve en mi frente, el tipo de beso que promete protección, y salió del cuarto. Me quedé allí mirando la ciudad iluminada, sosteniendo la taza de té que ya se había enfriado, y por primera vez en décadas me sentí vista. Al día siguiente, Enrique tocó la puerta a las 9 de la mañana. «Ponte algo bonito. Tenemos una reunión importante». «¿Reunión?» «Confía en mí». Una hora después, estábamos en la oficina de su abogado, doctor Ramírez, un hombre calvo con gafas que me saludó con reverencia excesiva. «Señora Mercedes, es un honor finalmente conocerla». Enrique jaló una silla para mí y se sentó a mi lado. «Ramírez, ¿puede comenzar?» El abogado abrió una carpeta azul, sacó varios documentos y me miró directamente. «Señora Mercedes, tengo una propuesta del señor Monterrey. Él quisiera hacerla socia minoritaria de 3 emprendimientos de Monterrey Desarrollos Inmobiliarios. Esto representaría un ingreso mensual estimado entre 120,000 euros, dependiendo de los resultados trimestrales. Parpadeé una vez, 2, 3. «¿Cómo?» Enrique sonrió. «No vas a depender de nadie nunca más, Mercedes. Ni de mí, ni de hijo ingrato, ni de nadie». Y fue en ese momento que lo entendí. Mi vida acababa de cambiar completamente. Diego siguió llamando. 47 llamadas se convirtieron en 200, pero no respondí ninguna, porque algunas puertas cuando se cierran no deben ser abiertas, al menos no todavía. Pero lo que Diego aún no sabía es que esa limusina no había sido la mayor sorpresa. Lo peor para él apenas estaba comenzando. Continúa conmigo para descubrir el secreto que guardé por años y que cambiaría todo. ¿Conoces esa sensación de despertar en un lugar extraño y tardar algunos segundos en recordar dónde estás? Fue exactamente eso lo que sentí esa primera mañana en el ático de Enrique. Abrí los ojos y vi el techo alto, las cortinas de lino balanceándose suavemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. Por un momento pensé que estaba soñando, pero no lo estaba. Me levanté despacio, las rodillas crujiendo. La edad no perdona. Caminé hasta la terraza. Desde allí arriba, Madrid parecía otra ciudad, limpia, organizada, hermosa, tan diferente de la vista que tenía del cuartito del fondo en casa de Diego, el muro gris del vecino y el tanque de agua oxidado. Fue entonces que golpeó, como una ola fría que te derriba sin avisar. Había ignorado tantas cosas, tantas señales, tantas pequeñas crueldades que fui tragando una tras otra, como si fueran medicinas amargas necesarias para mantener la paz. Me senté en la silla mecedora de la terraza y dejé que los recuerdos vinieran. Hace 3 años, cuando vendí mi apartamento. Era un lugar pequeño, pero era mío. 2 habitaciones en Chamberí, comprado con el dinero de las costuras. Cada metro cuadrado de ese inmueble había sido conquistado con aguja e hilo. Diego apareció una tarde de sábado. Valentina a su lado con esa conversación suave. «Mamá, estábamos pensando, ¿no te sientes muy sola ahí? Y si te pasa algo, ya tienes edad, ¿no?» ¿Edad? Esa palabra que usaban como si fuera una sentencia de muerte. «Estoy bien, hijo. Tengo mis amigas, mi rutina. Pero, ¿no sería mejor vivir con nosotros?», Valentina interrumpió sonriendo. «La casa es grande, los niños adoran a la abuela y nosotros te cuidamos». Cuidar, qué palabra bonita, qué mentira bien envuelta. Y hay otra cosa. Diego continuó rascándose la nuca.
El mismo gesto que hacía cuando niño y quería algo. Queremos abrir una sucursal de la tienda, pero nos falta capital inicial. Si vendes el apartamento, podrías invertir con nosotros. Sería como una sociedad familiar. 180.000 euros fue lo que salió de la venta de mi rinconcito. 180.000 que se convirtieron en préstamo temporal para el negocio de mi hijo. Es solo hasta que la empresa despegue, mamá. Después te devolvemos con intereses. Firmé la transferencia creyendo que estaba invirtiendo en su futuro, en el futuro de mi familia. 3 años pasaron. Nunca vi un céntimo de vuelta. Los recuerdos siguieron desfilando, cada uno más doloroso que el anterior. La desaparición de las joyas de la abuela Clarice. Eran 3 piezas, un broche de perlas, un anillo de oro con amatista y un collar de ámbar. Nada extravagante, pero tenía un valor sentimental inmenso. Mi abuela usó ese broche el día que huyó de Italia durante la guerra. Guardaba todo en una cajita de terciopelo verde escondida en el cajón de mi ropa íntima, hasta que un día la cajita simplemente desapareció. Mamá, debes haberlo guardado en otro lugar y lo olvidaste, Diego dijo sin levantar los ojos del celular. No lo olvidé, Diego. Sé exactamente dónde estaba. Valentina apareció en la puerta del cuarto, esa sonrisita prepotente en los labios. Suegra, con todo respeto, pero ya tienes edad, es normal ponerse olvidadiza. Mi abuela también se puso así antes de ir al asilo. Asilo. Ella ya plantaba la semilla 3 años atrás. Nunca encontré las joyas. 6 meses después, vi fotos en Facebook de Valentina en Cancún, usando un collar de ámbar idéntico al de la abuela Clarice. Cuando pregunté, dijo que lo había comprado en una feria de artesanías en México. No la confronté, no hice escándalo, solo tragué en seco y fingí que le creía. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de perder a mi hijo. Miedo de quedarme realmente sola. Miedo de admitir que tal vez, solo tal vez, había criado a un hombre demasiado débil para defenderme. Pero la peor memoria de todas fue esa conversación que escuché sin querer. Era un martes por la noche, hace unos 8 meses. Había bajado a buscar agua en la cocina cuando escuché la voz de Valentina viniendo de la sala. Estaba al teléfono. Relájate, mamá. Unos meses más y se va al asilo. Después reformamos su cuartito. Lo transformamos en un vestidor para mí. Risas. No sospecha nada. Es muy ingenua. Todavía cree que su hijo la ama. Mi sangre se congeló. Me quedé allí parada en la escalera, agarrándome fuerte del pasamanos para no desmoronarme. El dinero del apartamento ya lo gastamos casi todo. Pero tranquila, cuando se vaya, vendemos esta casa y compramos otra más pequeña. Ahí sobra una buena plata. Pausa. ¿Rodrigo? Ah, él hace lo que yo mando. Un hombre débil es fácil de manipular. Volví al cuarto en silencio, me acosté en la cama y lloré hasta que la almohada quedó empapada. Pero no hice nada, porque una parte de mí todavía tenía esperanza. Todavía creía que Diego despertaría, que vería a la serpiente con la que se había casado, que me defendería. ¡Qué idiota fui! En los meses siguientes, las humillaciones solo empeoraron. Valentina me trataba como empleada. Suegra, ya que no trabajas más, deja que yo cuido de mi carrera y tú cuidas de la casa, ¿no? Es un intercambio justo. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba de Lucas y Sofía cuando volvían de la escuela. Hacía almuerzo para 8 personas todos los domingos, cuando la familia de Valentina venía de visita, y a cambio tenía un techo, un cuartito en el fondo y la ilusión de que todavía formaba parte de esa familia. Mercedes calienta la comida de Lucas. Valentina ordenaba sin siquiera mirarme. Mercedes, plancha esta ropa. Mercedes, baña a Sofía que tengo que salir. Nunca un por favor, nunca un gracias.
nunca mi nombre dicho con respeto. Y Diego, él veía todo callado, miraba el celular, fingía que no veía. Hubo una tarde específica que quedó grabada en mi alma como hierro al rojo vivo. Lucas, mi nieto de 8 años, había hecho un dibujo en la escuela, una familia, papá, mamá, hermanita, y en la esquina, bien pequeña, una figura solitaria. ¿Quién es esta de aquí, amor?, pregunté señalando la figura. Eres tú, abuela. La profesora mandó dibujar la familia, pero mamá dijo que tú no eres realmente de la familia, que solo vives aquí de favor. Aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y tú qué piensas, Lucas? Me miró con esos ojitos castaños inocentes. Yo creo que eres de la familia, abuela. Haces pastel de chocolate todos los viernes. Fue lo más dulce y más triste que jamás me dijeron. Sentada en esa terraza del ático, reviviendo cada humillación, cada falta de respeto, cada momento en que tragué el llanto y fingí que todo estaba bien, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era rabia, no era tristeza, era claridad. Había pasado 3 años aceptando migajas, contentándome con sobras de afecto, anulándome para no incomodar, volviéndome invisible en el intento desesperado de no ser expulsada. Y aún así fui expulsada. Porque para gente como Valentina yo nunca sería suficiente, nunca sería lo bastante útil, nunca sería nada más que un estorbo a ser removido en la primera oportunidad. Y Diego, mi hijo, había elegido su lado hace mucho tiempo, solo que yo estaba demasiado cegada, demasiado enamorada del recuerdo del niño que fue para ver al hombre cobarde en que se había transformado. Tomé mi celular. 213 llamadas perdidas ahora. Abrí WhatsApp. Los mensajes seguían llegando. Diego 0723. Mamá, por el amor de Dios, atiende. Diego 0745. Necesitamos hablar. Diego 0801. No quise decirlo de esa manera. No quisiste decirlo de esa manera, pero lo dijiste. Gritaste en mi cara, me expulsaste como si fuera basura. Bloqueé el número. Enrique tocó la puerta con el desayuno. Pan francés calientito, mantequilla, mermelada de fresa, jugo de naranja exprimido en el momento. ¿Dormiste bien? Mejor que en los últimos 3 años, respondí. Y era verdad. Se sentó frente a mí, estudiando mi rostro. Estás diferente hoy. Estoy recordando, dije simplemente, todo lo que dejé pasar. Todas las veces que me callé cuando debería haber gritado. Enrique asintió comprensivo. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo miré. Después miré la ciudad allá abajo, ese mundo inmenso que había olvidado que existía mientras me enterraba en ese cuartito del fondo. Ahora voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué? Sonreí. Y esta vez no era una sonrisa de dolor, era una sonrisa de decisión. Voy a recordar quién soy. Y cuando te acuerdas de quién realmente eres, las personas que te subestimaron van a aprender una lección que nunca olvidarán. Quédate conmigo, porque lo que descubrí después lo cambió todo. 2 días después, Enrique me llevó a un edificio comercial en el centro de Madrid. Vidrios espejados, portería con detector de metales, ese olor a dinero y poder que solo tienen las oficinas de abogacía caras. Confía en mí, dijo, sosteniendo mi mano mientras entrábamos al elevador. Piso 12. La placa dorada en la puerta decía, Ramírez y Asociados, Derecho Empresarial. El doctor Ramírez nos esperaba en una sala de reuniones que parecía sacada de una película americana. Mesa de caoba enorme, sillas de cuero, estantería llena de libros jurídicos que probablemente nadie nunca abrió. Pero no era eso lo que capturaba mi atención. Era la carpeta azul encima de la mesa y el nombre escrito en ella con letra cuidadosa, Fernando Monterrey Salazar, mi marido. Mi corazón se disparó. Señora Mercedes, siéntese, por favor.
El doctor Ramírez pidió, señalando una silla. Me senté despacio, las piernas débiles. Enrique se acomodó a mi lado, su mano todavía sosteniendo la mía. Ese toque era lo único que me mantenía pegada a la realidad. El abogado abrió la carpeta. Documentos, muchos documentos, sellos, firmas, timbres oficiales. Antes de comenzar, necesito hacer una pregunta. El doctor Ramírez me miró por encima de las gafas. ¿Sabía usted que su difunto marido era socio de Monterrey Participaciones? Sabía. Fernando y Enrique montaron la empresa juntos en los años 90. Y sabía que cuando Fernando falleció, su parte en la sociedad debía ser dividida entre los herederos legales. Sí, Diego se quedó con todo, al menos eso fue lo que él me dijo. El doctor Ramírez y Enrique intercambiaron una mirada. Una de esas miradas que te dicen que algo muy equivocado está a punto de ser revelado. Señora Mercedes, el abogado sacó un documento específico. Su hijo mintió. El mundo se detuvo. ¿Cómo? Fernando dejó el testamento registrado en notaría. 40% de las acciones quedaron para usted, 40% para Diego y 20% para una fundación de caridad que él mantenía. El doctor Ramírez deslizó el papel en mi dirección. Está todo aquí, fechado, firmado, reconocido en notaría 3 meses antes de su fallecimiento. Tomé el documento con manos temblorosas y allí estaba, negro sobre blanco, la firma de mi Fernando, mi parte, 40%. Pero Diego dijo que el abogado explicó que como yo no entendía de negocios, sería mejor que todo quedara a su nombre. Firmé un poder. Usted firmó un poder para que él administrara su parte, no para que se apropiara de ella. El doctor Ramírez corrigió con voz firme. Son cosas completamente diferentes. Usted seguía siendo dueña del 40%. Mi cabeza daba vueltas. Demasiada información, demasiada rabia, demasiada traición. ¿Hay más? Enrique intervino, la mandíbula tensa. Hace 2 años, Diego vendió toda la participación a un grupo inversor. Negoció solo. Falsificó su firma en los documentos y se embolsó todo el dinero. ¿Cuánto? Mi voz salió en un hilo. El doctor Ramírez consultó otro papel. La empresa fue valuada en 4.200.000 euros. El 40% de eso da 1.680.000 euros. Hizo una pausa. Más corrección monetaria de los últimos 2 años, más intereses, más daños morales por la apropiación indebida. Estamos hablando de aproximadamente 2.300.000 euros que son suyos por derecho. 2,3 millones. El cuartito del fondo, las humillaciones, los pedidos de préstame, solo un poquito más, mamá, la expulsión. Todo mientras él había robado millones de mí. Quiero demandarlo, dije, y mi voz no tembló ni un poco. Quiero cada céntimo de vuelta, con intereses, con corrección, con todo. El doctor Ramírez sonrió. Era la sonrisa de un tiburón que acababa de oler sangre. Ya preparé la petición inicial, solo necesito su autorización para presentarla. Tomé la pluma, firmé mi nombre en 3 copias diferentes. Cada trazo era una declaración de guerra. Diego será notificado en 48 horas. El abogado explicó. Tendrá 15 días para presentar defensa, pero con las pruebas que tenemos, documentos falsificados, pericia grafotécnica, extractos bancarios, no tiene cómo escapar. Salimos de la oficina 1 hora después. Estaba aturdida, pero había algo nuevo pulsando dentro de mi pecho. Poder. En el camino de vuelta, Enrique paró en un café, pidió 2 expresos y me miró con seriedad. Mercedes, ¿estás segura? Demandar al propio hijo no va a ser fácil. Él va a reaccionar. Valentina va a envenenar más todavía su cabeza. Y los nietos, interrumpí, merecen crecer sabiendo que su abuela no es el felpudo de nadie.
que la dignidad no se negocia y que robar a la propia madre tiene consecuencias. Enrique sonrió orgulloso. Ese es el espíritu. Volvimos al ático. Apagué mi celular, que ahora tenía más de 400 llamadas perdidas, y dormí toda la noche sin remordimiento, sin culpa, sin miedo. 48 horas después, el teléfono fijo de Enrique sonó a las 7 de la mañana. Era el doctor Ramírez. Fue notificado y, por la reacción, creo que su hijo acaba de tener el peor día de su vida. Colgué y miré por la ventana. Madrid despertaba despacio, el sol naciendo detrás de los edificios, y yo apenas estaba comenzando. Diego pensó que había sido listo, que nunca lo descubriría, pero ¿saben qué olvidó? Que soy hija de inmigrantes italianos. Y los italianos no olvidan, los italianos cobran. Continúa aquí, porque el enfrentamiento que viene te pondrá los pelos de punta. 3 semanas pasaron desde la notificación judicial. 3 semanas de silencio absoluto de mi parte. 3 semanas en que Diego debe haber envejecido 10 años. Lo sabía porque Enrique tenía un investigador siguiendo sus movimientos, no por maldad, por estrategia. Conocer al enemigo es la mitad de la batalla. Y sí, mi propio hijo se había convertido en mi enemigo. La ficha había caído definitivamente. Esa mañana de sábado decidí que era hora de mirarlo a los ojos, no por nostalgia, no por reconciliación, sino porque algunas conversaciones necesitan suceder cara a cara. Tomé mi celular, ese que había estado apagado por semanas, y lo encendí. Contestaron al primer timbre. «Mamá, gracias a Dios». La voz de Diego estaba desesperada. «Mamá, tenemos que hablar. Esto es un malentendido terrible. Puedo explicarlo. Restaurante Faisán, hoy, 8 de la noche. Tú, Valentina y yo, corté seca. No llegues tarde». Colgué antes de que respondiera. Enrique, que veía todo desde la butaca con una taza de café, sonrió. «Estás magnífica cuando tienes el control. Aprendí de los mejores», respondí guiñándole un ojo. A las 7:30 estaba lista, vestido negro a la altura de las rodillas, ese que yo misma había cosido hace años y nunca había tenido valor de usar. Zapatos de tacón bajo discretos, cabello suelto sobre los hombros, las mechas canosas brillando bajo la luz, un toque de labial rojo oscuro. Cuando bajé, Enrique se puso de pie, boca abierta. «Mercedes, estás deslumbrante. La venganza se sirve fría, Enrique, pero una puede vestirse bien para la ocasión». Llegamos al Faisán a las 8 en punto. El restaurante era todo lo que imaginaba. Lámparas de cristal, mesas con manteles blancos impecables, meseros con guantes blancos. El tipo de lugar donde una comida cuesta más de lo que ganaba en una semana de costura. Diego y Valentina ya estaban allí, sentados en una mesa del rincón, visiblemente incómodos. Cuando me vieron entrar, las reacciones fueron opuestas. Diego se puso pálido. Valentina abrió los ojos como platos, la boca entreabierta, porque yo ya no era la viejita de vestido floreado mojado de fregadero. Era otra persona, o mejor, era yo de nuevo. Me acerqué despacio, sintiendo todas las miradas del restaurante en mí, o tal vez era paranoia, pero en ese momento me sentía una reina, mamá. Diego se levantó torpemente intentando abrazarme. Me desvié, me senté en la silla frente a los dos, crucé las piernas y le hice señas al mesero. «Una copa de Burdeos, por favor». Silencio incómodo. Valentina jugueteaba con la servilleta, nerviosa. Diego miraba a todos lados, menos a mí. «Están bonitos», comencé fingiendo naturalidad. «Ropa nueva, Valentina. Ese vestido es Armani, ¿no? Y ese reloj en tu muñeca, Diego, es un Cartier precioso». Diego tragó en seco. «Mamá, ¿sobre la demanda?» «Ah, la demanda», interrumpí sonriendo. «Hablemos de eso mismo». Pero antes, abrí el bolso y saqué un sobre marrón. Lo puse en el centro de la mesa. Quería mostrarles algo. Valentina miró el sobre como si fuera una bomba. «¿Qué es eso?», preguntó con voz fina. «Ábrelo y ve».
Diego tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y su rostro perdió todo el color que aún le quedaba. Eran copias de los documentos falsificados, de la firma forjada, de los extractos bancarios mostrando la entrada de 1.680.000 euros en su cuenta hace 2 años. ¿Dónde conseguiste esto?, susurró. Tu padre era un hombre precavido, Diego. Mantenía copias de todo en una caja fuerte y cuando murió me dejó una llave. Mentira. Pero ellos no necesitaban saberlo. Solo nunca imaginé que un día necesitaría usar esto contra mi propio hijo. Mamá, puedo explicarlo, explica entonces. Mi voz estaba calmada, peligrosamente calmada. Explica por qué falsificaste mi firma. Explica por qué robaste casi 2 millones que eran míos. Explica por qué me pusiste a dormir en un cuartito de empleada mientras gastabas mi dinero en relojes suizos y restaurantes caros. El mesero trajo mi vino. Tomé un sorbo largo, saboreando. Era la mejor cosa que había probado en años. Valentina intentó recomponerse. Suegra, nosotros no quisimos... Me volteé hacia ella y la mirada que le di debe haber sido aterradora porque se echó para atrás en la silla. Tú no hablas, no tienes derecho a hablarme. Tú que robaste las joyas de mi abuela, que me trataste como empleada, que planeabas meterme en un asilo para transformar mi cuarto en vestidor. Ella palideció. ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? Las paredes tienen oídos, querida, y hablas demasiado alto por teléfono. Diego enterró el rostro en las manos. Mamá, todo fue culpa mía. Valentina no tiene nada que ver. Ah, ¿entonces asumes? Me incliné hacia adelante. Asume que desviaste mi dinero, que me expulsaste de mi propia casa, que me gritaste en la cara como si fuera un perro. Lágrimas corrían por su rostro ahora, pero yo no sentía lástima. No más. No sé qué te pasó, Diego. El niño que crié ya no existe. En su lugar hay un hombre cobarde, manipulable, que eligió dinero en vez de su propia madre. Mamá, lo siento mucho. ¿Lo sientes? Me reí. Una risa amarga, sin alegría. Sientes porque fuiste descubierto, porque ahora tienes una demanda en la justicia, porque ahora vas a tener que devolver cada céntimo que robaste con intereses y corrección. Me levanté, tomé mi bolso. ¿Sabes qué es gracioso? Vendí mi apartamento para invertir en tu negocio. 180.000 euros que nunca me devolviste. Y mientras tanto, estaba sentado sobre casi 2 millones que eran míos. La empresa estaba mal, mamá. ¿Necesitabas? Mi voz subió un tono. Algunas personas en el restaurante miraron. No me importó. Necesitabas un coche nuevo de viaje a Cancún de ropa de marca, mientras tu madre lavaba tu ropa interior y dormía en un cuartito sin ni siquiera una ventana decente. Silencio. Valentina tenía lágrimas en los ojos también ahora, pero eran lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Tu abogado va a entrar en contacto con el mío, dije ya alejándome de la mesa. O devuelves lo que es mío por las buenas, o la justicia va a sacarlo de ti por las malas. Y créeme, va a doler mucho más. Mamá, espera. Me volteé una última vez. Una cosa, Diego. Cuando me muera, y va a demorar porque ahora tengo motivos para vivir bastante, no aparezcas en mi velorio. No derrames lágrimas falsas. No finjas que fuiste un buen hijo, porque tuviste la oportunidad de serlo y la tiraste. Salí del restaurante con la cabeza en alto. El chofer de Enrique me esperaba en la puerta con el coche. Entré, respiré hondo y solo cuando el coche empezó a andar fue que temblé, que sentí el peso de ese enfrentamiento, que dejé que una lágrima solitaria rodara, no de tristeza, de alivio, porque finalmente, después de tanto tiempo, había dicho todo lo que necesitaba decir. Pero esa cena fue solo el comienzo, porque cuando Valentina se dio cuenta de que estaba perdiendo todo, mostró quién realmente era. Y la trampa que preparó casi me destruye. Quédate conmigo.
Lo peor todavía estaba por venir. Después de esa cena, pensé que finalmente podría respirar, que lo peor había pasado, que ahora solo era esperar que la justicia hiciera su trabajo. ¿Cómo estaba equivocada? Una semana después, Enrique entró en mi cuarto con una expresión que nunca había visto en su rostro. Una mezcla de rabia y asco. Mercedes, tenemos que hablar. Mi estómago se revolvió. Ese tono de voz nunca traía buenas noticias. Se sentó en el borde de la cama, sostenía un sobre marrón, no me miraba a los ojos. El investigador que contraté para seguir el caso descubrió algunas cosas. Enrique hizo una pausa larga. Sobre Valentina. ¿Qué hizo ahora? Abrió el sobre. Fotos, varias fotos. Valentina entrando a un hotel. Valentina saliendo de un apartamento. Valentina besándose con un hombre que definitivamente no era Diego. Un hombre más joven, musculoso, cabello rapado, camiseta ajustada. Ese tipo que pasa el día en el gimnasio sacándose selfies. ¿Quién es ese?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Javier Romero, 32 años, entrenador personal, trabaja en un gimnasio en Retiro. Enrique pasó más fotos. Se encuentran desde hace al menos un año, 2, 3 veces por semana. Siempre en el mismo motel en la M30. Sentí una ola de satisfacción perversa. Entonces, la santita también tenía secretos. ¿Hay más? Enrique continuó, ahora mostrando extractos bancarios. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela que desaparecieron? Fueron vendidas en una joyería del centro. 23.000 euros. El dinero entró en una cuenta conjunta que Valentina mantiene secretamente con ese Javier. 23.000. Las joyas de la abuela Clarice vendidas para financiar una aventura extramatrimonial. Y hay esto. Me entregó el último documento. Pasajes aéreos a Cancún. Marzo del año pasado. Valentina Cristina Méndez y Javier Romero. 7 días. Hotel 5 estrellas. Todo pagado con tarjeta de crédito de la cuenta de ella y Diego. Entonces era verdad. Ese viaje que dijo ser un retiro espiritual con las amigas había sido luna de miel con el amante, usando el dinero que era mío. ¿Diego lo sabe?, pregunté. Enrique suspiró. Lo sabe desde hace 6 meses. El investigador descubrió mensajes antiguos. Diego la confrontó. Valentina lloró, pidió perdón, prometió que había terminado todo y él aceptó. ¿Aceptó? No podía creerlo. Tiene miedo de ella, Mercedes, miedo al divorcio, de perder a los hijos, de quedarse solo. Entonces tragó la traición y fingió que nada pasó. Me levanté, fui hasta la ventana. Allá abajo, Madrid bullía indiferente a los dramas particulares de las personas. Mi hijo se había convertido en un hombre patético, un cobarde que robaba a su propia madre, pero no tenía valor para expulsar a la mujer que lo traicionaba. Muéstrale esto al doctor Ramírez, dije decidida. Esto cambia todo en la demanda. ¿Cómo? Valentina manipuló a mi hijo, lo usó para tener acceso al dinero de la familia, vendió mis joyas para financiar al amante. Esto no es solo adulterio, es estafa, apropiación indebida. Me volteé hacia Enrique. La quiero en la cárcel. Enrique sonrió. Esa sonrisa de tiburón otra vez. Ya estoy gestionándolo. 2 días después, toqué el timbre de la casa, de mi antigua casa. Valentina abrió la puerta, el rostro contraído en una mueca de odio mal disimulado. ¿Qué quieres? Hablar con mi hijo a solas. Iba a protestar, pero Diego apareció detrás de ella, demacrado, ojeras profundas. Déjala entrar, Valentina. Entré en esa casa como si fuera la primera vez. Todo estaba igual. Los muebles, los cuadros, hasta el olor a lavanda del aromatizador. Pero parecía un lugar completamente extraño ahora. Diego me llevó hasta el despacho, cerró la puerta. Nos quedamos allí parados, mirándonos. Mi hijo había adelgazado. El rostro estaba hundido, la postura encorvada. Parecía haber envejecido 10 años en un mes. Mamá, yo... Celo de Valentina y Javier. Solté sin rodeos.
se congeló. La boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Ningún sonido salió. Sé que te traicionó, sé que lo descubriste y no hiciste nada. Sé que vendió las joyas de la abuela Clarice para pagar el viaje con el amante. Me acerqué a él. ¿Y sabes qué más sé? Que eres un cobarde. Mamá, no es tan simple así. Sí lo es. Mi voz explotó. Es exactamente así. Elegiste a esa mujer en vez de a mí. Ella te manipuló, te usó, te traicionó y aún así preferiste expulsarme de casa antes que ponerla a ella en la calle. Diego comenzó a llorar. Sollozos altos, desesperados. Tengo miedo, mamá. Miedo de perder a los niños, miedo de quedarme solo, miedo de no poder sobrevivir sin ella. Y fue en ese momento que lo entendí. Mi hijo no era apenas cobarde, estaba enfermo, preso en un ciclo de abuso emocional que ni él mismo conseguía ver. Valentina lo había destruido por dentro, había corroído su autoestima hasta transformarlo en un títere. Parte de mí sintió lástima, pero la otra parte, la mayor parte, todavía estaba demasiado lastimada para perdonar. Diego, mírame. Sostuve su rostro con las dos manos obligándolo a mirarme. Tienes que elegir. O despiertas y ves que esa mujer te está destruyendo, o pierdes todo, la empresa, el dinero, los hijos y a tu madre. No quiero perderte, mamá. Entonces demuéstralo. Haz algo. Lo solté, di un paso atrás, porque de la manera que está, ya me perdiste. Salí del despacho. Valentina estaba en la sala, claramente habiendo escuchado todo a través de la puerta. Pasé junto a ella sin decir una palabra, pero antes de salir me volteé. Ah, Valentina, espero que hayas disfrutado bien esos viajes a Cancún, porque cuando el juez vea las pruebas que tengo, el único viaje que vas a hacer es a una celda. Su rostro se puso lívido y salí por la puerta sintiendo algo que no sentía hacía mucho tiempo, poder puro. Esa noche, el doctor Ramírez llamó. Mercedes, tenemos un problema. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de problema? Valentina presentó una solicitud de medida de protección contra usted. Está alegando que se siente amenazada, que hizo amenazas explícitas contra ella delante de testigos. Hizo una pausa. Y está pidiendo restricción de contacto con los nietos, alegando que su presencia es perjudicial para los niños. El mundo se desmoronó otra vez. No puede hacer eso. Puede sí. Y lo hizo. La audiencia es la semana que viene. Colgué el teléfono con las manos temblando. Valentina había jugado sucio, muy sucio. Y por primera vez desde que salí de esa casa, sentí miedo de verdad. Miedo de perder a Lucas y Sofía. Miedo de nunca más verlos. Miedo de que al final la serpiente venenosa venciera. Valentina había declarado la guerra, y cuando te metes con los nietos de una abuela italiana, olvidó que todo veneno tiene antídoto. Lo que hice a continuación cambió completamente el juego. Continúa aquí, porque nadie amenaza a mis nietos y sale impune. Esa semana fue la peor desde que todo comenzó. Peor que la expulsión, peor que descubrir el robo, peor que todo, porque tocaron a mis nietos. Podía aguantar humillación, traición, robo, pero quitarme a Lucas y Sofía, eso era cruzar una línea de la que no había vuelta. Pasé 3 noches sin dormir, sentada en la terraza, mirando la ciudad, pensando en mis nietecitos, Lucas con esa sonrisa con dientes de leche, Sofía llamándome abuelita Mercedes, las tardes de sábado haciendo pastel de chocolate juntos. Todo eso iba a ser arrancado de mí por culpa de una mentira. En la mañana de la audiencia me puse mi mejor conjunto, blazer azul marino, pantalón de vestir, cabello recogido en un moño elegante. Necesitaba parecer respetable, controlada, no la bruja peligrosa que Valentina estaba pintando. El doctor Ramírez me recogió a las 8. En el coche repasó la estrategia. Mantén la calma. No reacciones a las provocaciones. Deja que yo conduzca todo. Me miró serio. Y Mercedes,
prepárate, Valentina va a mentir mucho. El juzgado era un edificio antiguo en el centro, oliendo a moho y papel viejo, pasillos apretados, gente por todos lados, abogados de traje conversando en grupos, familias enteras esperando en las sillas de plástico. Y allá, al final del pasillo, estaban ellos. Valentina, vestida de forma recatada, falda hasta la rodilla, blusa cerrada hasta el cuello, maquillaje ligero, cabello recogido, sin aretes llamativos, la imagen perfecta de la madre de familia preocupada. Diego a su lado, mirando al suelo. No levantó los ojos cuando pasé. Entramos a la sala de audiencias, pequeña, claustrofóbica. La jueza era una mujer de unos 50 años, cabello corto, expresión severa. Buenos días. Audiencia de medida de protección, expediente número. Leyó los números burocráticos mientras mi corazón martillaba en el pecho. El abogado de Valentina, un hombre gordo con traje arrugado, comenzó. Su señoría, mi clienta vive en constante estado de terror desde que la demandada, señora Mercedes, profirió amenazas directas contra ella. Abrió una carpeta. Hay testigos que pueden confirmar que la señora Mercedes dijo, y cito, «El único viaje que vas a hacer es a una celda». Eso configura amenaza clara e inequívoca. La jueza me miró por encima de las gafas. ¿Confirma usted haber dicho eso? El doctor Ramírez se levantó. Su señoría, el contexto, le pregunté a la demandada. Respiré hondo. Sí, lo dije, pero no fue una amenaza. Fue la constatación de un hecho jurídico. Mantuve la voz firme. Valentina vendió joyas que eran mías, patrimonio de familia, para costear una relación extramatrimonial. Eso es delito, murmulló en la sala. Valentina se puso roja. ¡Mentira!, gritó levantándose. Ella está inventando eso porque quiere destruirme. Silencio. La jueza golpeó el martillo. Siéntese, señora Valentina. Aquí quien hace las preguntas soy yo. El abogado de ella continuó. Su señoría, además de las amenazas, está la cuestión del bienestar de los niños. Lucas, de 8 años, y Sofía, de 5, están siendo expuestos a un ambiente de conflicto intenso. La abuela aparece sin avisar, hace acusaciones graves contra su madre, genera inestabilidad emocional. Solo fui allí una vez, exploté, sin aguantar más, una vez en un mes para hablar con mi hijo. La jueza levantó la mano. Señora Mercedes, contrólese. Se volvió hacia el abogado. Continúe. Los niños están teniendo pesadillas, Excelencia. Lucas lloró en la escuela diciendo que su abuela y su mamá están peleando y él no quiere perder a ninguna de las dos. Sofía volvió a hacerse pis en la cama, algo que no pasaba hace 2 años. El hombre hizo una pausa dramática. Pedimos, por lo tanto, la prohibición de contacto entre la abuela y los menores hasta que este conflicto familiar sea resuelto judicialmente. Sentí que me arrancaban el alma del cuerpo. No ver a mis nietos, no poder abrazarlos, no hacer pastel de chocolate los sábados. Las lágrimas vinieron, no pude contenerlas. El doctor Ramírez se levantó rápido. Excelencia, esto es una maniobra clara. La solicitante está usando a los nietos como arma contra la abuela en un proceso mayor que involucra millones de euros. Sacó documentos. Tenemos aquí pruebas de que Valentina desvió dinero, vendió bienes de la familia, mantiene relación extramatrimonial financiada con recursos apropiados indebidamente. Eso no está en juicio aquí, la jueza cortó. Estamos tratando apenas la medida de protección, pero está todo conectado. El doctor Ramírez insistió. Ella está manipulando la situación para... Doctor, entendí su punto. La jueza hojeó los papeles. Se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Voy a deferir parcialmente la solicitud. Mi mundo se desmoronó. La señora Mercedes queda prohibida de aproximarse a la residencia de la familia. Sin embargo, me miró.
Las visitas a los nietos quedan mantenidas siempre que sean supervisadas y en lugar neutral una vez por semana. No era lo que quería, pero no era el peor escenario. Valentina, sin embargo, tenía una expresión de victoria en el rostro. Para ella, cualquier restricción ya era una conquista. Salimos del juzgado. Yo estaba destrozada. Enrique me esperaba enfrente con el coche, así que me vio, corrió y me abrazó. Y allí, en la acera sucia de ese juzgado viejo, me desmoroné. Lloré como no lloraba desde que Fernando murió. Lloré por la injusticia, por la maldad gratuita, por ver a mi hijo parado en esa sala, omiso, mientras su mujer intentaba destruirme. Ella ganó, sollocé en el hombro de Enrique. Consiguió alejarme de ellos. No ganó nada, susurró en mi oído. Eso fue solo una batalla, Mercedes. La guerra todavía no terminó. Esa noche no pude comer, no pude conversar. Me quedé apenas sentada en la terraza mirando el vacío. Enrique intentó animarme, trajo té, manta, puso música suave. Nada funcionaba. A las 10 de la noche se sentó a mi lado. Mercedes, mírame. Volteé el rostro y vio mis ojos hinchados, rojos. Esa mujer no sabe con quién se metió. Enrique sostuvo mi mano. Te subestimó. Pensó que ibas a desistir, que ibas a encogerte y aceptar. Sonrió. Pero olvidó una cosa. ¿Qué? Que eres la mujer más fuerte que jamás conocí, que ya enfrentaste cosas mucho peores que una nuera manipuladora, que criaste a un hijo sola, trabajaste décadas sin parar, perdiste a tu marido y no te quebraste. Apretó mi mano. Entonces, no va a ser ahora que vas a dejar que ella venza. Algo dentro de mí se removió, una brasa casi apagada que comenzó a brillar otra vez. ¿Qué sugieres? Enrique se levantó, fue hasta el despacho, volvió con una carpeta. Sugiero que paremos de jugar a la defensiva y empecemos a atacar. Abrí la carpeta. Más documentos, más pruebas, pero estos eran diferentes. Eran sobre la empresa de Diego, balances financieros, deudas, contratos. La empresa de tu hijo está quebrando, Mercedes. Mala administración, gastos excesivos, inversiones equivocadas. Enrique señaló números rojos. En 6 meses va a estar con una deuda de más de 500.000 euros. ¿Cómo sabes eso? Sonrió. Porque compré esas deudas discretamente a través de empresas terceras. Enrique me miró. Ahora, oficialmente, soy el mayor acreedor de tu hijo. Puedo pedir la quiebra de su empresa en cualquier momento. Procesé la información despacio. ¿Hiciste eso por mí? Lo hice porque se lo merece. Y porque ahora, Mercedes, sonrió, ahora tú tienes el poder de decidir su futuro. Miré esos documentos, los números, el destino de mi hijo literalmente en mis manos. Y por primera vez en días volví a sonreír. Valentina había jugado sucio, pero olvidó que yo aprendí a jugar también. Y cuando una abuela italiana juega, juega para ganar. Valentina pensó que me había destruido en esa audiencia, pero no sabía que yo apenas estaba juntando las piezas. El jaque mate estaba viniendo y sería devastador. Quédate aquí. Lo que viene ahora va a cambiar todo. Desperté al día siguiente con una claridad que no sentía hacía semanas. No era rabia, no era desesperación, era algo mucho más peligroso. Era estrategia. Tomé mi café mirando los documentos que Enrique me había dado. La empresa de Diego estaba hundiéndose y rápido. Deudas con proveedores, impuestos atrasados, empleados sin cobrar, un desastre financiero completo. Y ahora, a través de empresas fantasma, Enrique controlaba la mayor parte de esas deudas, 520.000 euros para ser exacta. Pero había algo que me incomodaba en esos papeles, algo que no cuadraba. Llamé al doctor Ramírez. Necesito un contador forense. El mejor que conoces. ¿Para qué? Quiero investigar cada céntimo que entró y salió de la empresa de mi hijo en los últimos 3 años. Cada factura,
cada transferencia, cada pago. Silencio del otro lado. Mercedes, ¿estás buscando qué exactamente? Pruebas de quién realmente hundió esa empresa. El doctor Ramírez entendió inmediatamente. Déjamelo a mí. En una semana tienes el informe completo. Mientras tanto, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un detective privado, no el mismo que Enrique usaba. Este era especializado en otra cosa: vigilancia infantil. Quiero saber cómo están siendo tratados mis nietos, expliqué al hombre. Un tipo de unos 40 años, discreto, eficiente, rutina escolar, alimentación, si están siendo descuidados de alguna forma. ¿Sospecha maltrato? Sospecho negligencia emocional. La madre de ellos está más preocupada con su amante y el dinero que con los propios hijos. Asintió anotando todo en un cuadernito gastado. En 10 días tiene un informe completo. Una semana después, el doctor Ramírez apareció en el ático con una carpeta gruesa. El rostro tenso, pero había un brillo victorioso en los ojos. Siéntate, Mercedes. Necesitas ver esto. Abrió la carpeta. Hojas de cálculo, gráficos, documentos resaltados con marcador amarillo. Tu hijo no es un ladrón, comenzó. Diego es incompetente, sí. Hizo inversiones malas, confió en las personas equivocadas, pero el dinero de él fue desviado sistemáticamente por una sola persona. Mi corazón se aceleró. Valentina. Exacto. Señaló los números. En los últimos 3 años, 340.000 euros desaparecieron de la empresa. Retiros no justificados, transferencias a cuentas fantasma, pagos a proveedores inexistentes. El doctor Ramírez giró la página. Rastreamos todo. El dinero fue a parar a 3 lugares. Cuenta conjunta de ella con Javier, inversiones a nombre de su madre y compra de un apartamento en Marbella que nadie sabía que existía. 340.000 euros. Valentina no solo había traicionado a mi hijo, lo había destruido financieramente, sistemáticamente durante años. Hay más. El doctor Ramírez sacó otro documento. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela? ¿Vendidas por 23.000? Mentira. Fueron valuadas en 58.000. Valentina se embolsó la diferencia a través de una transacción fraudulenta con el dueño de la joyería, que casualmente es primo de ella. Estaba temblando de rabia, de indignación, de una satisfacción sombría, porque finalmente tenía pruebas concretas. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. El doctor Ramírez sonrió. Esa sonrisa de tiburón hambriento. Ahora destruimos a ella. Al día siguiente, el detective que investigaba a los nietos trajo su informe. Lucas estaba faltando a clases 3 veces en la última semana. Valentina simplemente no lo llevó a la escuela porque lo olvidó. El niño estaba comiendo mal. Merienda de la escuela siempre olvidada en casa. Almuerzo era comida rápida comprada a las apuradas. Sofía había vuelto a hacerse pis en la cama, pero no por mi culpa como Valentina alegó en el tribunal. Era porque su madre gritaba constantemente al teléfono, discutía con Diego hasta altas horas, dejaba a los niños abandonados viendo televisión mientras se encerraba en el cuarto con el celular. El detective tenía fotos, videos. Lucas sentado solo en el portón de la escuela a las 5 de la tarde, esperando que alguien lo recogiera. Sofía llorando en el parquiño porque nadie le había puesto protector solar y estaba quemada. Negligencia clara, documentada, innegable. Sostuve esas fotos con las manos temblando. Mis bebés, mis nietecitos sufriendo mientras esa víbora fingía ser madre ejemplar en el tribunal. ¿Tengo suficiente?, pregunté al doctor Ramírez, extendiendo todos los documentos. Desvío de dinero, fraude, negligencia infantil. Miró todo, hojeó despacio, revisó cada página. Cuando levantó la cabeza, estaba sonriendo. Mercedes, no tienes apenas suficiente.
Golpeó la mesa con satisfacción. Tienes un arsenal nuclear. Pero había una cosa que todavía me corroía por dentro. Diego, mi hijo, débil, manipulado, destruido emocionalmente. Parte de mí quería verlo pagar por todo lo que hizo, pero otra parte, la parte que todavía era madre, quería salvarlo. Esa noche me senté con Enrique en la terraza. Puedo destruir a los dos, comencé. Tengo pruebas de todo. Puedo procesar a Valentina criminalmente, pedir la custodia de los nietos, ejecutar todas las deudas de Diego y dejarlo en la miseria completa. Pero Enrique conocía mi tono de voz. Pero todavía es mi hijo, y en el fondo sé que él también es una víctima, no de las circunstancias, de sus elecciones, sí, pero principalmente de ella. Enrique sostuvo mi mano. Entonces, ¿qué quieres hacer? Respiré hondo. La decisión estaba tomada. Quiero darle una última oportunidad. Una. Pero en mis términos. Me volteé hacia Enrique. Voy a proponer un acuerdo. Perdono las deudas que compraste. 520.000 euros. Si él hace 3 cosas. ¿Cuáles? Divorciarse de Valentina inmediatamente, entrar en terapia familiar conmigo y con los nietos y devolver cada céntimo que me robó. En cuotas si es preciso, pero devolverlo. Y si se niega, mi mirada se endureció. Si se niega, acabo con los dos. Valentina va presa. Diego va a la quiebra y pido la custodia integral de Lucas y Sofía. Enrique me miró con una admiración que nunca había visto antes. No eres apenas fuerte, Mercedes. Eres brillante. Al día siguiente, el doctor Ramírez redactó la propuesta. Documento oficial con todas las cláusulas, testigos, reconocimiento en notaría. Era la última oportunidad de mi hijo de probar que todavía había salvación en él. Ahora solo faltaba marcar la reunión y prepararme para el enfrentamiento final. En 2 días, Diego tendría que elegir la mujer que lo destruyó o la madre que siempre estuvo allí. Y Valentina, ella estaba a punto de descubrir que no te metes con una abuela italiana y sales impune. Lo que pasó en esa reunión lo cambió todo para siempre. Continúa. El final está llegando. La reunión fue marcada para un martes 10 de la mañana en el despacho del doctor Ramírez. Territorio neutro, ambiente formal, testigos presentes. Llegué 15 minutos antes. Vestido gris discreto, cabello recogido, sin joyas. Quería parecer lo que era. Una mujer seria, preparada, inquebrantable. Enrique estaba a mi lado. El doctor Ramírez acomodaba los documentos en la mesa de reuniones. El contador forense, doctor Paulo, ya estaba sentado con su laptop abierta. Y había 2 personas más, un oficial de justicia y una psicóloga especializada en derecho de familia. A las 10 en punto tocaron el timbre. Diego entró primero. Había adelgazado aún más. El traje estaba holgado, barba por afeitar, ojeras profundas. Parecía un hombre derrotado. Valentina vino detrás. Tacón alto, vestido ajustado rojo, maquillaje cargado. Intentando intimidar, pero vi el nerviosismo en sus ojos, ese brillo de quien sabe que está acorralada. El abogado de ellos, el mismo gordo de traje arrugado, completaba el grupo. Buenos días a todos. El doctor Ramírez comenzó formal. Gracias por comparecer. Esta reunión tiene carácter conciliatorio, pero también probatorio. Todo lo que se diga aquí está siendo grabado y podrá ser usado judicialmente. Valentina ya iba a protestar, pero su abogado le sujetó el brazo. ¿Pueden comenzar?, dijo resignado. El doctor Ramírez encendió el proyector. La primera imagen que apareció en la pared fue una hoja de cálculo financiera. Vamos directo al punto. En los últimos 3 años, 340.000 euros desaparecieron de la empresa del señor Diego. Señaló los números rojos. Transferencias no autorizadas, pagos fraudulentos, desvío sistemático de recursos. Diego abrió los ojos como platos, miró a Valentina, que estaba pálida.
¿De qué está hablando? Diego preguntó con voz temblorosa. Mentira, esto está falsificado. Valentina explotó. El doctor Paulo, el contador, se levantó calmadamente. Nada aquí está falsificado, señora. Estos datos fueron extraídos directamente del sistema contable de la empresa, cruzados con extractos bancarios oficiales y documentos fiscales. Cambió la diapositiva. Aquí, transferencia de 53.000 euros a la cuenta conjunta a nombre de Valentina Cristina Méndez y Javier Romero. El nombre del amante resonó por la sala como un disparo. Diego se puso de pie de un salto. «¿Javier? ¿Pusiste su nombre en una cuenta?» «Diego, espera, ¿puedo explicar?» «Explica esto, entonces». El doctor Paulo mostró otra diapositiva. Compra de inmueble en Marbella. Apartamento de 2 habitaciones frente al mar. 280.000 euros. Comprado hace 8 meses a nombre de Valentina y Javier. Silencio mortal. Diego tambaleó, se agarró de la mesa para no caer. Su rostro había perdido todo color. ¿Compraste una casa con él? ¿Con mi dinero? Valentina estaba acorralada. Sus ojos corrían por la sala buscando una salida que no existía. Hay más, continué, mi voz cortando el aire como una cuchilla. El doctor Ramírez pasó las diapositivas. Las fotos de los niños aparecieron en la pared. Lucas sentado solo en la escuela, Sofía con quemadura de sol en los brazos, registros de faltas escolares, comidas olvidadas. Mientras estabas ocupada con tu amante y desviando dinero, hablé con cada palabra pesando 1 tonelada. Tus hijos estaban siendo descuidados. La psicóloga que estaba presente sacó un informe. Conversé con la escuela. La coordinadora pedagógica relató preocupación con el bienestar emocional de ambos niños. Lucas ha presentado comportamiento agresivo. Sofía está regresando en el desarrollo. Diego estaba llorando ahora. Sollozos descontrolados, manos en el rostro. No lo sabía. Dios mío, no sabía nada de esto. ¿Por qué nunca miraste? Grité perdiendo la compostura por primera vez. Estabas tan ocupado siendo el felpudo de esa mujer que ni percibiste que ella estaba destruyendo todo. Tu empresa, tus hijos, tu propia madre. Valentina finalmente reaccionó. Se levantó, apuntó el dedo hacia mí. No eres más que una vieja resentida. Estás haciendo esto porque no aceptas que tu hijo creció y tiene vida propia. ¿Vida propia? Yo también me levanté. ¿Llamas vida propia a robar, traicionar, descuidar niños? Eres un fraude, Valentina. Una mentirosa, estafadora, madre irresponsable. Basta. El doctor Ramírez golpeó la mesa. Siéntense las dos. Ahora. Respiré hondo, recomponiéndome. Me senté. Valentina continuó de pie, temblando de rabia. Siéntate, Valentina, su abogado susurró. Estás empeorando la situación. Se sentó, pero sus ojos lanzaban puñales en mi dirección. El doctor Ramírez abrió la última carpeta. Diego, ahora voy a hablar contigo. Deslizó un documento. Tu empresa debe 520.000 euros. Esas deudas fueron adquiridas por el señor Enrique Monterrey a través de empresas terceras. Puede pedir tu quiebra en cualquier momento. Diego miró a Enrique, después a mí, aturdido. Pero hay una propuesta de acuerdo. El doctor Ramírez continuó. Tu madre está dispuesta a perdonar esa deuda, toda ella mediante 3 condiciones. Pasé el documento a Diego. Leyó con las manos temblando. Divorcio inmediato de Valentina. Terapia familiar por un mínimo de 1 año. Devolución de los valores apropiados indebidamente del patrimonio de tu padre. 1.600.000 euros en cuotas de 10 años sin intereses. El silencio era ensordecedor. Si aceptas, continué mirando directamente a los ojos de mi hijo, te ayudo a reconstruir tu vida. La empresa puede recuperarse. Puedes tener la custodia compartida de los niños. Puedes ser el padre que se merecen. ¿Y si me niego? Susurró. Si te niegas, acabo contigo. Valentina va a responder criminalmente por estafa y apropiación indebida. Tú vas a la quiebra
y yo pido la custodia integral de Lucas y Sofía alegando negligencia parental de ambos. Valentina explotó. No va a firmar eso, Diego. No firmes. Está blufando. ¿Blufando? El doctor Ramírez empujó otro documento. Este es el parte de ocurrencia ya registrado contra usted, Valentina. Estafa, falsedad ideológica, apropiación indebida. La denuncia va al Ministerio Público hoy. Valentina se puso blanca como el papel. Diego estaba mirando el documento. Después me miró. Después miró a Valentina. Diego, no hagas esto. Ella suplicó, cambiando el tono. Piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. ¿Familia? Diego se volvió hacia ella y había algo diferente en sus ojos. Rabia. Finalmente. Destruiste mi familia. Robaste mi empresa. Me traicionaste con otro hombre. Compraste casa con él. Y todavía tienes el valor de hablar de familia. Tomó la pluma y firmó. Valentina gritó. Literalmente gritó. Insultó, lloró. Intentó arrancar el papel de su mano. El oficial de justicia tuvo que contenerla. Débil, cobarde. Te vas a arrepentir de esto. Ya me arrepiento, Diego respondió con voz quebrada pero firme. Me arrepiento de haber tardado 13 años en ver quién eres realmente. Valentina fue escoltada afuera, todavía gritando amenazas. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Diego se desplomó en la silla, enterró el rostro en las manos y lloró. Y yo solo miraba a ese hombre destruido que un día fue mi niñito. Me levanté, fui hasta él, puse la mano en su hombro. Ahora reconstruimos, susurré. Desde cero, juntos. Me abrazó y lloramos juntos porque algunas cosas, aunque rotas, todavía pueden ser reparadas. Lo peor había pasado. La serpiente fue expuesta, pero la historia todavía no había terminado. Faltaba una última cosa, la más importante de todas. Continúa conmigo hasta el final. 6 meses parece poco tiempo cuando lo dices así, rápido, pero cuando estás reconstruyendo una vida entera, cada día pesa como un año. Estoy aquí ahora, sentada en la terraza del ático, tomando mi café de la mañana. El sol de septiembre entra por las ventanas calentando mi rostro. Allá abajo, Madrid despierta una vez más. El tráfico, la prisa, la vida sucediendo. Pero aquí arriba, finalmente, la paz. Mucho cambió en estos 6 meses. Déjame contarte. Valentina está cumpliendo pena alternativa. No fue a la cárcel. El juez consideró que era reo primario y permitió que prestara servicios comunitarios. 200 horas limpiando guarderías públicas. Perdió todo. El apartamento en Marbella fue rematado para pagar las indemnizaciones. El amante Javier desapareció cuando el dinero se acabó. Gracioso cómo esos hombres desaparecen rápido, ¿no? Intenta llamar a los hijos. A veces Lucas atiende, educado pero distante. Sofía todavía llora después de las llamadas, pero el psicólogo dice que eso va a mejorar con el tiempo. Diego. Ah, mi hijo. Vive ahora en un apartamento de 2 habitaciones en Chamberí. Modesto, simple, pero limpio y organizado. Consiguió un empleo en una empresa de logística. No es dueño, no es gerente, es apenas funcionario. ¿Y sabes lo que me dijo la semana pasada? Mamá, por primera vez en años duermo en paz, porque no hay más cobros del banco, no hay más mentiras que sustentar, no hay más serpientes susurrando veneno en su oído. Tiene la custodia compartida de los niños. Todos los martes y jueves duerme en casa de ellos. Y todos los sábados los trae aquí. Hoy es sábado, miró el reloj, 9:15. Deben llegar en cualquier momento. El timbre suena. Mi corazón se acelera. Cada vez es así, como si fuera la primera vez. Abro la puerta. Abuelita Mercedes. Sofía se lanza a mis brazos. Está más grande, el cabello más largo, esa sonrisa sin dientes porque perdió los 2 de adelante. Lucas viene enseguida, más contenido, tiene 8 años ahora.
Piensa que ya es demasiado grande para abrazos efusivos, pero cuando me ve, corre también. Abuela, trajimos los ingredientes. Papá nos dejó elegir en el mercado. Diego está parado en la puerta. Una bolsa de compras en cada mano. Engordó un poco. Finalmente, el rostro ya no está hundido. La luz en sus ojos volvió. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. Entra. Enrique aparece de la cocina, secando las manos en el paño de cocina. Y entonces, campeones, listos para hacer el mejor pastel de chocolate de Madrid, los niños gritan en coro. ¡Sí! La cocina se vuelve un caos delicioso. Harina en el piso, chocolate derretido en las manos de Sofía, Lucas rompiendo huevos con la lengua afuera de concentración. Diego se queda a mi lado batiendo la masa. Nos quedamos en silencio por un tiempo, apenas trabajando juntos. Mamá, dice de repente sin mirarme, gracias. ¿Por qué? Por no haber desistido de mí, aunque no lo mereciera. Paro de mover la masa, sostengo su mano. Diego, soy tu madre. Las madres no desisten. Peleamos, nos lastimamos, hasta nos alejamos cuando es preciso. Pero desistir nunca. Limpia una lágrima rápido, disimulando. La terapia está ayudando. La doctora dijo que fui víctima de abuso psicológico durante años, que Valentina usó técnicas de manipulación clásicas para controlarme. Finalmente me mira. No es excusa para lo que te hice, pero me ayuda a entender por qué me quedé ciego tanto tiempo. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes? Sonríe. Una sonrisa genuina de esas que no veía hace años. Ligero. Por primera vez en mucho tiempo me siento ligero. El pastel queda listo. Lo ponemos en el horno mientras los niños ven dibujos en la sala con Enrique. Diego y yo vamos a la terraza. Se sienta en la silla donde tantas veces me senté sola, llorando, planeando, reconstruyéndome. Mamá, nunca te pregunté. ¿Tú y Enrique? Sonrío. Estamos de novios, si es eso lo que quieres saber. ¿Novios? Él ríe. Mamá, tienes 68 años. ¿Y qué? ¿Ahora hay edad para el amor? Lo empujo levemente. Enrique me hace feliz, me respeta, me trata como reina. Es todo lo que merezco después de tanto tiempo contentándome con migajas. Diego se pone serio. Lo mereces. Mereces todo lo bueno. Nos quedamos mirando la ciudad juntos, madre e hijo, que un día fueron enemigos, ahora apenas recomenzando. Mamá, sobre el dinero, los pagos, no te preocupes con eso ahora. Ve pagando despacio, a tu tiempo. No es sobre el dinero, Diego. Nunca lo fue. Entonces, ¿sobre qué? Sobre que entiendas que las acciones tienen consecuencias, sobre aprender a valorar a quien realmente te ama, sobre ser hombre de verdad, no aquel que grita y oprime, sino aquel que sustenta, protege y honra. Asiente pensativo. Del horno viene el olor a chocolate. Sofía grita de la sala. Ya está listo, Abu. 10 minutitos más, mi amor. Cortamos el pastel, todos juntos alrededor de la mesa. Lucas cuenta sobre la escuela. Sofía muestra un dibujo que hizo, una familia, abuela, papá, ella, Lucas y Enrique, todos de manos dadas. ¿Y mamá? Diego pregunta con cuidado. Mamá está en otra hoja. Sofía responde simple, porque ella vive lejos ahora. Los niños tienen esa sabiduría cruda, ¿no? Entienden las cosas a su manera. Enrique me mira desde la punta de la mesa. Sonríe. Yo sonrío de vuelta. Después de que todos se van, Diego llevando a los niños al parque, me quedo sola con Enrique en la terraza otra vez. Sostiene mi mano. Lo conseguiste, Mercedes. Reconstruiste todo. Nosotros conseguimos, corrijo. No habría hecho nada de esto sola. Habría sí. Eres la mujer más fuerte que conozco. Apoyo la cabeza en su hombro. El sol está bajando, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué aprendí con todo esto? Hablo despacio. ¿Qué? Que no necesitamos aceptar migajas, que la dignidad no se negocia, que incluso cuando la vida te rompe en 1000 pedazos, lo miro, siempre podemos reconstruirnos. Y cuando nos reconstruimos con las propias manos, pieza por pieza,
No nos volvemos lo que éramos antes. ¿Nos volvemos qué? Sonrío. Nos volvemos diamante. Ellos pensaron que me iban a quebrar. No sabían que ya me había quebrado y reconstruido tantas veces que aprendí a volverme diamante. Y el diamante, mi bien, no se quiebra más. El diamante brilla. Mañana un nuevo día. Si esta historia tocó tu corazón, si te viste en algún momento de este viaje, deja tu comentario aquí abajo contando desde dónde estás viendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, que nunca es tarde para recomenzar, que la dignidad no tiene precio, que mereces ser tratado con respeto, comparte este video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias, porque aquí no contamos historias vacías, contamos historias que transforman, que enseñan, que te recuerdan quién realmente eres. Un abrazo fuerte y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas.